El perdón y Jesús. El siervo sufrido. Puesto que el ego siempre está a la expectativa para señalar la catástrofe con dedo acusador, las calamidades tales como el gran diluvio, inevitablemente se entendieron como el resultado directo o el efecto de la pecaminosidad de la gente. La creencia en esta conexión causal, desde luego, no se circunscribe al judeocristianismo, como tampoco se circunscribe la conexión entre el sacrificio y la salvación. Pero nosotros limitaremos nuestra discusión al judeocristianismo, puesto que este es el contexto que se refleja en un curso de milagros. El relato bíblico del gran diluvio, considerado geológicamente como un hecho prehistórico real, se interpreta de esta manera. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra, dijo pues Dios a Noé: he decidido acabar con toda carne, voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar toda carne que tiene hálito de vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. El diluvio, pues, es el castigo infligido por Dios como justa retribución por el pecado. Durante el período que precedió inmediatamente al exilio babilónico y la destrucción del templo, el profeta Jeremías escribió en el nombre de Dios: Pero ¿acaso digas en tus adentros: ¿por qué me ocurren estas cosas? Por tu gran culpa. Por eso os esparcí como paja liviana al viento de la estepa. Esa es tu suerte, el tanto por tu medida que te toca de mi parte, por cuanto que me olvidaste y te fiaste de la mentira. Aunque en un nivel nuestra creencia en el pecado nos llevará al sufrimiento debido a nuestra culpa, no es cierto que el sufrimiento sea un castigo infligido por Dios. El prototipo de esta creencia es la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, donde Dios castiga a los pecadores, desterrándolos del paraíso. Lo que ocurrió en realidad es que la culpa de Adán y Eva se proyectó sobre un Dios vengativo, quien se hizo luego para que procurase el justo castigo que mantiene el equilibrio de las balanzas de la justicia. Estas balanzas siempre exigen que alguien tiene que sacrificarse para que la verdad sea reivindicada. Dentro de esta perspectiva, el sufrimiento de la gente es su justo merecido por el pecado que cree haber cometido. Separarse del Dios viviente que habita en su interior, a quien se ve ahora apartado de ella. La casa de Israel, dijo Ezequiel, fue deportada por sus culpas, que por haberme sido infieles cayeron todos a espada. Los traté como lo merecían sus impurezas y sus crímenes, y les oculté mi rostro. El principio clave en esta forma de ver el sufrimiento se hace claro, bien fuese la difícil situación del mundo, que sufría los horrores del gran diluvio, el sufrimiento colectivo de los hijos de Israel durante el exilio, o las aparentemente injustas calamidades personales de un Job. La aflicción externa se veía como el efecto del estado interno de pecado de la humanidad. En las mentes de la mayoría de las personas, esta creencia es inconsciente. Sin embargo, los profetas veían su función como la de traer claramente esta conexión de pecado-castigo ante los ojos de la gente, de modo que la culpa fuese suprema en su mente. Los profetas tenían la esperanza de que por miedo al castigo a manos de un Dios iracundo, la gente abandonaría su camino de maldad y regresaría a él. Hemos visto cómo esta dinámica refuerza la creencia en la realidad del pecado. Si nos castigan, solo puede ser porque hemos pecado. La interpretación del castigo de Dios fortalece la creencia en la realidad de la separación, puesto que el miedo a Dios, lógica e inevitablemente procede de esta. Vemos esta dinámica sutilmente en función en el siguiente intento de interpretar la salvación, el siervo sufrido. Durante el exilio babilónico del siglo VI a.C., los profetas enseñaron que la suerte de la humanidad, incluyendo la destrucción del templo, fue el resultado del pecado de ésta. Mas un grito de esperanza surgió en la voz de Deutero Isaías a través de sus 4 cantos del siervo. Estos cantos se basan en la premisa
de que el sufrimiento era el castigo de Dios. Mas este era redentor porque Dios le ofrecía la salvación a su pueblo a través de los sufrimientos vicarios del siervo sufrido, y de este modo se restablecía el pacto de amor entre ellos. Esta es la historia del siervo. La misión del siervo era: dictará ley a las naciones, ser luz de las gentes para abrir los ojos ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas, para ser el instrumento a través de quien la salvación de Dios alcance hasta los confines de la tierra. ¿Cómo se iba a lograr esto? También se exponía explícitamente en estos cantos. El siervo ha de ser el instrumento de salvación a través de su propio sufrimiento y muerte. Él será despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro. Eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Y por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Se ofreció a sí mismo en expiación, soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. A lo largo de todo, el siervo está indefenso. Yo no me resistí ni me hice atrás. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba. Mi rostro no voltea a los insultos y salivazos. La descripción prosigue en tercera persona. Fue oprimido, y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello, era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda. El siervo es capaz de mantener esta actitud de indefensión, porque sabía que el Señor, su Dios, habría de ayudarle, que cerca está el que me justifica. Y de ese modo el siervo de Dios prosperará, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Alargará sus días, y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Está claro mediante esta descripción cómo este plan para la salvación refuerza el preciso problema, la culpa, que intentaba deshacer. Este plan se basa en el sacrificio que uno a quien Dios sostiene, a quien Dios considera mi elegido, en quien se complace mi alma, es el escogido para que sufra en expiación por los pecados de la humanidad. Hemos visto cómo las defensas dan lugar a lo que quieren defender. El mero hecho de que un plan como este sea necesario refuerza la culpa y el pecado que debía erradicar. Además, la imagen de Dios sobre la cual se fundamenta reproduce la imagen de Dios que el ego requiere, un Dios que procura la justa venganza y el castigo como expiación por el pecado, y exige sufrimiento, y hasta la muerte como el precio que él pediría para apaciguar su necesidad de venganza, que está sedienta de sangre. En el ejemplo expuesto arriba, el sacrificio es el principio rector de la salvación, y el hecho de que Dios lo ha elegido, su siervo inocente, quien tiene que ser sacrificado, le otorga un poder mayor aún al plan del ego. ¿Cómo una persona pecaminosa no va a sentirse culpable sabiendo que otra, limpia de pecado, ha sufrido por culpa de ella? Imaginen lo que esto le hace al Dios de amor. Se ha transformado en un padre en guerra con sus hijos, empeñado en la sangrienta destrucción de estos, de modo que se restablezca la paz. Citamos nuevamente de la tercera ley del caos en el curso. Observan cómo se refuerza el temor a Dios por medio de este principio. Ahora se hace imposible recurrir a Él en momentos de tribulación, pues Él se ha convertido en el enemigo que la causó y no sirve de nada, no hay manera de liberarse o escapar. La expiación se convierte en un mito
y lo que la voluntad de Dios dispone es la venganza, no el perdón. Desde allí, donde todo se origina, no se ve nada que pueda ser realmente una ayuda. Solo la destrucción puede ser el resultado final, y Dios mismo parece estar poniéndose de parte de ello para derrotar a su Hijo. Más bien que deshacer la causa de todo sufrimiento, nuestra creencia en la realidad de la separación, este plan de salvación la hace aún más fuerte. Las vicisitudes del siervo de Dios refuerzan nuestra creencia en el pecado. De lo contrario, Dios no habría tenido que exigir retribución. El sufrimiento mismo del siervo nos hace aún más culpables, pues sabemos que alguien más se ha sacrificado por lo que hemos hecho. El fortalecer el ciclo culpa-ataque tiene que ser el resultado. Mientras mayor es nuestra culpa, mayor es la necesidad de que el ego nos salve de la misma, lo cual se manifiesta en este caso a través del ataque a alguien que es explícitamente inocente. Se refuerza nuestra culpa y de este modo el ciclo continúa. Es por esta razón por la que la historia del pueblo judío, tal como lo han recopilado el Antiguo y el Nuevo Testamento, es un relato recurrente de pecado, culpa y castigo. Nada cambió jamás. La expiación se identificó con el sufrimiento y el sacrificio, y de esta manera se identificó con la realidad de nuestra pecaminosidad y culpa. Dado el entendimiento del pueblo judío de lo que es el plan de salvación de Dios, no es difícil ver cómo los seguidores de Jesús habrían visto su crucifixión y muerte. Él se convirtió en el siervo sufrido de Dios, y en su cuerpo sufrido, victimado y agonizante, la gente vio su salvación. El Jesús que en verdad vivió en el presente de Dios libre de culpa, fue percibido a través de los ojos agobiados por la culpa del pasado, y en él estos ojos vieron el cumplimiento del plan de salvación de Isaías, en el cual se reforzaba la culpa. Así pues, el sacrificio, la culpa y el castigo fueron entronizados en el altar de Dios, y el verdadero perdón y la expiación fueron envueltos en el cuerpo manchado por la sangre que vieron en la cruz, y que depositaron luego en un sepulcro, símbolo del odio y de la muerte, como afirma Jesús en el curso. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de la proyección ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse: ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo no fui castigado porque tú fueses malo. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? En resumen, esta percepción de la crucifixión hace nuestro pecado real y justifica nuestra culpa, y lo ubica para siempre más allá del clemente amor de Dios. No existe, psicológicamente hablando,
forma posible alguna de admitir la verdad de este pecado y al mismo tiempo liberarse del mismo. Al percibir un mundo de sufrimiento, dolor y muerte, tenemos que percibir también culpa y miedo. A manera de defensa proyectamos esta culpa, pues la creencia en el sufrimiento exige que otros sean los responsables y que se castiguen por sus pecados. Si no los castigan, entonces nosotros solos tenemos que sufrir las consecuencias de nuestra culpa. Una vez se hace real el pecado, independientemente de su forma, alguien tiene que pagar el precio. En última instancia e inevitablemente se ve al mismo Dios como el autor de este sufrimiento y se cambia su naturaleza de un Dios de amor a un Dios de miedo, odio, venganza y hasta asesinato. Cuando aplicamos esta idea a la crucifixión de Jesús, podemos ver esta dinámica en función. Si creemos que Jesús sufrió debido a nuestros pecados, que Él, un hombre inocente, fue castigado por Dios y murió porque nosotros éramos malos, sería imposible para nosotros no sentirnos aún más culpables. Entonces no podemos sino proyectar esta culpa sobre los demás y los vemos como los responsables de la muerte que inconscientemente creemos haber originado. Ni podemos evitar el proyectar sobre Jesús, que está sobre Dios, un juicio de que nos castigaría por nuestros pecados. De ese modo somos incapaces de aprender que nuestros pecados están perdonados, la lección que Jesús vino a enseñarnos, y en su lugar hemos aprendido que la salvación es sacrificio. Como recalca el curso, asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición de la venganza de Dios y también de que proceden enteramente de la proyección. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo, y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación de que debes ser misericordioso, al igual como nuestro Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar, y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. El reforzar de la culpa, martirio y persecución. El plan de salvación del ego exigía de ese modo que nuestra culpa se proyectase sobre Jesús, el inocente Cordero de Dios, a quien se castiga en lugar de castigarnos a nosotros. En este misterio de salvación, nuestros pecados son eliminados mágicamente por medio de su sufrimiento. Él se convirtió en el rescate que Dios exigía por ellos, y ahora que su necesidad de sangrienta venganza se ha saciado, nosotros somos salvados vicariamente por medio de la muerte de Jesús y se nos absuelve de nuestro pecado. Él fue asesinado para que nosotros no tuviésemos que ser asesinados. Puesto que el ego enseña que a través del sufrimiento es como expiamos nuestros pecados, mientras más suframos, más libres estaremos de las manchas de la sangre de Jesús, que son la prueba de nuestro crimen. Le habremos pagado nuestra deuda a Él por medio de nuestra propia sangre. Además, si de hecho Jesús murió a causa de nosotros, ¿qué expiación podría ser mayor entonces que nuestra identificación con su muerte al glorificar una muerte propia que sería igual a la suya? Hay una estatua del Jesús crucificado que le dice al que la contempla: esto es lo que he hecho por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? ¿Puede una persona que se pare bajo esta estatua y que lea estas palabras sentir otra cosa que no sea culpa?
¿Existe alguna persona en la tierra que sienta que él o ella ha hecho más por Jesús de lo que él ha hecho por nosotros? De esa manera el compromiso del ego con Jesús se basa en la culpa, a duras penas en el amor. Nuestra culpa por los aparentes sufrimientos de Jesús, debido a nuestro pecado, inevitablemente nos conduciría a identificarnos con ese sufrimiento. Las personas que anhelan tomar su cruz y seguir a Jesús sentirían que lo más grande que podrían hacer por el Salvador que ellos creen que sufrió y murió para salvarlos es sufrir por Él. Este es el fundamento de la tradición de martirio, en la cual sinceros cristianos creían que podrían acercarse más a Jesús al identificarse con su sufrimiento y martirio. Como les escribió San Pablo a los filipenses: conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte. A Pablo se le concedió su anhelo al ser ejecutado en Roma como un mártir en a.C. 67. La tradición también nos enseñó que Pedro fue martirizado, debido a que él creía que no era tan digno como Jesús. Fue un paso más allá que su maestro al ser ejecutado con los pies hacia arriba. Fue debido en parte a la necesidad de sacrificarse y de sufrir que surgió la tradición del ascetismo cristiano. Central a esta tradición fue el error que examinamos en la parte 1 de proyectar el problema del ego sobre el cuerpo en un intento por resolverlo allí. La fuente del pecado se transfirió de la mente a la carne, donde se atacó y se venció. Cuando se glorifica el sufrimiento de esta manera, el cuerpo se hace real y la culpa solo puede reforzarse. El ego no se termina, sin embargo, no solo se da a conocer en la proyección de la culpa sobre nuestros cuerpos, sino que busca los cuerpos de otras personas para proyectarse en un intento por evitar la responsabilidad por nuestra decisión de estar separados. De esta necesidad surgió lo que constituye la parte más lamentable de la historia del cristianismo, su necesidad de hallar chivos expiatorios para perseguir y castigar. La culpa que sintieron los apóstoles como resultado de su relación especial con Jesús encontró el blanco lógico para la proyección en los judíos que no creían en Jesús y quienes lo estaban persiguiendo por sus creencias. Como afirmó un prominente erudito de las Escrituras, los judíos sacaron a los seguidores de Jesús a patadas de la sinagoga, y estos a su vez sacaron a los judíos a patadas del reino. No puede uno imaginarse una manera menos favorable de comenzar a enseñar el mensaje de perdón y amor de Jesús, como lo señaló él en el curso. Con frecuencia, los apóstoles la interpretaron erróneamente por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección y como resultado de su propio miedo hablaron de la ira de Dios como el arma de represalia de éste. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira, porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintiesen indignados. Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían hasta más tarde, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Nadie es castigado por sus pecados, y los hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro, y eso refuerza la idea de que está justificado culpar. El resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan.
Este patrón de culpar a otros proliferó rápidamente. Los primeros cristianos pronto se volvieron unos contra otros, además de volverse en contra de los no creyentes, y la unidad del reino de Jesús se dividió y subdividió en la medida en que cada pequeño grupo comenzó a rivalizar con los otros sobre cuál era la verdadera iglesia de Jesús. Una vez se entra en una competencia así, no puede haber una verdadera iglesia de Jesús. La tradición de persecución que comenzó inmediatamente después de la muerte de Jesús continuó a través de todos los siglos subsiguientes. Los cristianos procuraban castigar a otros por los pecados que ellos, los virtuosos, inconscientemente creían que ellos habían cometido. 2000 años de persecuciones nos han hecho dolorosamente conscientes de los resultados de este proceso de proyección, el círculo vicioso de culpa del ego que conduce al ataque y que fortalece la culpa, y así sucesivamente. La tragedia de esta historia se intensificó aún más cuando este odio, persecución y asesinato se efectuaban en el nombre del príncipe de la paz. La exigencia inconsciente del ego de proyectar su culpa, compartida por todos nosotros, no permitía que estos hombres y mujeres razonables en otras circunstancias reconociesen lo ilógico, por no decir la locura, de su posición. Jamás debemos subestimar el poder de la negación con su necesidad de mantener la verdad alejada de nosotros. El curso resume este punto. No es muestra de gran sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en una escala mayor. Con frecuencia la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Las perseguidoras instituciones cristianas simplemente reflejaron, durante su historia de 2000 años, la misma necesidad de perseguir que hay en cada uno de nosotros, y debemos ser cuidadosos de no adoptar una actitud de extrema santurronería cuando consideramos esta historia. Tal como Jesús perdonó a aquellos que parecían perseguirlo, así nosotros debemos decirles y con honradez a aquellos que creemos que nos persiguen a nosotros o a otros: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, y contarnos nosotros mismos entre ellos. Solo en esta forma podemos hallar el perdón del amor de Jesús. La irrealidad de la muerte. Hubo una mala interpretación más específica del mensaje de Jesús a la cual nos podemos referir por igual. Al hacer real el sufrimiento y el sacrificio, y en consecuencia hacer real el cuerpo, también la muerte se hizo real y se negó el claro mensaje de la resurrección. Como Jesús resume la enseñanza de su lección en el curso, la muerte no existe porque el Hijo de Dios es como su Padre. No puedes hacer nada que pueda alterar el amor eterno. Olvida tus sueños de pecado y de culpabilidad, y en su lugar ven conmigo a compartir la resurrección del Hijo de Dios. En el mundo del ego no existe quizás una realidad en la cual se haya hecho una inversión mayor que en la muerte. Ese gran símbolo del ego, pues hace de Dios un Padre vengativo, quien exige la muerte como precio por nuestra pecaminosidad. Es el sueño central de donde emanan todas las ilusiones. La creencia fija e inalterable del mundo es que todas las cosas nacen para morir. Lo siniestro de este símbolo basta para demostrar que la muerte no puede coexistir con Dios. Si la muerte es real para una sola cosa, la vida no existe. La muerte niega la vida, pero si la vida es real, lo que se niega es la muerte. En esto no puede haber transigencia alguna, o bien existe un Dios de miedo o bien uno de amor. Dios no creó la muerte, puesto que no creó el miedo. La asociación común que se establece en nuestra cultura entre muerte y tragedia es el testigo de esta falsa asociación
que hemos hecho entre muerte física, dolor y castigo de Dios. Aun cuando el castigo de Dios no sea una creencia consciente, como muy frecuentemente no lo es, este permanece como el fundamento del ego. La extensión lógica de esta creencia en un Dios vengativo es la creencia en el infierno, lo cual es ineludible para aquellos que se identifican con el ego. Sus pesadillas y sus miedos están asociados con él. El ego te enseña que el infierno está en el futuro, pues ahí es hacia donde todas sus enseñanzas apuntan. Su objetivo es el infierno, pues, aunque tiene por finalidad la muerte y la disolución, él mismo no cree en ello. El objetivo de muerte que ansía para ti le deja insatisfecho. Nadie que siga sus enseñanzas puede estar libre del miedo a la muerte. Todos los que vagamos en este mundo de culpa tenemos que temerle a la muerte, pues la culpa siempre tiene que castigarse. Pero la creencia en la culpabilidad no puede sino conducir a la creencia en el infierno. Y eso es lo que siempre hace. De la única manera en que el ego permite que se experimente el miedo al infierno es trayendo el infierno aquí, pero siempre como una muestra de lo que te espera en el futuro, pues nadie que se considere merecedor del infierno puede creer que su castigo acabará convirtiéndose en paz. Este miedo a la muerte, como enseña el curso, es siempre la cubierta de su atracción. La atracción del ego por la culpa, el sufrimiento y el dolor halla su máxima fruición en la muerte, el más apremiante testigo de la realidad de su propia existencia. Vivimos en una cultura dominada por pensamientos de protección del cuerpo, lo cual culmina en el miedo a su propio fallecimiento. Le tememos a la muerte porque creemos que nos separaremos de aquellos que amamos y necesitamos, o le tememos por nosotros mismos y nos defendemos contra el miedo secreto de que se nos castigará por nuestros pecados. De ese modo el ego siempre se aferrará a la muerte, pues esta significa su vida, y podemos ver cómo las religiones y la cultura de Occidente han recalcado sobremanera la muerte del cuerpo. Se ha convertido en una religión repleta de rituales fúnebres y de duelo que tratan de consolarnos contra un dolor de que jamás se nos puede consolar verdaderamente, ahora que la muerte se ha hecho real. Una vez se le ha adjudicado realidad al mundo material, es en efecto un suceso doloroso cuando ocurre algo que parece significar el fin del cuerpo. Mas todo lo que hemos hecho en realidad es caer en la trampa del ego de hacer el error real y luego defendernos de éste. Imaginen pues el maravilloso regalo de Jesús al demostrar que la muerte no es lo que parece en absoluto. En las palabras inspiradas de San Pablo, Jesús nos demostró que no se debe temer a la muerte. La muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. La muerte es simplemente una creencia, y en su resurrección Jesús probó que esa creencia es una ilusión, como afirma él en el curso. ¿Qué mejor manera puede haber de enseñarte el primer principio fundamental de un curso de milagros que mostrándote que el que parece ser más difícil se puede lograr primero? Este más difícil fue el superar la muerte, pero aún más a propósito fue el ejercicio del perdón ante el propio asesinato de uno. Jesús nos enseñó otra manera de mirar la muerte, igual que nos enseñó otra manera de mirar el cuerpo, que simplemente sirve el propósito que le otorgue la mente. Para una mente que crea en la culpa, el cuerpo le servirá como un instrumento de separación, con la muerte como testigo máximo de que la verdad es ilusión y la ilusión es verdad. Para el Espíritu Santo, no obstante, el cuerpo sirve un propósito diferente, pues se convierte en el instrumento mediante el cual aprendemos y enseñamos sus lecciones de perdón. La muerte, pues, es el tranquilo dejar a un lado del cuerpo después que ha servido este propósito santo. Se nos pide que utilicemos el cuerpo para llevar la palabra de Dios a aquellos que no la han oído. Pues entonces el cuerpo se vuelve santo. Al ser santo no puede enfermar ni morir. Cuando deja de ser útil, se deja a un lado.
El santo indio del siglo XIX, Ramakrishna, enseñó igualmente que la muerte es simplemente ir de una habitación a otra. Se cuenta la historia de que al preguntarle los discípulos a Buda quién era él, ¿eres el Buda, el gran maestro, el iluminado, etc.? Él respondió sencillamente, no soy ninguno de estos, yo estoy despierto. Jesús también estaba despierto. Él despertó del sueño de la muerte, el significado de la resurrección, porque Él llegó a la sola comprensión de que todos nosotros tenemos que alcanzar. Solo el espíritu es real, y éste no puede morir jamás. Todas las ilusiones desaparecen en la luz de esta verdad. A través del perdonador acto de salvación de Jesús, todo el mundo ganó, no solo aquellos que creyeron en Él, sino todos los que llegarían a aprender la lección que Él vino a enseñar. El perfecto amor del cual Jesús dio testimonio es el perfecto amor que mora en nosotros, el amor que espera pacientemente que se deshaga el velo del ego. Este es el velo del que Mateo nos dice que se rasgó en el momento de la muerte de Jesús, y que simboliza el velo de culpa y de miedo que nos había mantenido separados de Dios y unos de otros. Por medio de este acto único de total amor, la verdadera justicia y el amor del siervo de Dios se le restituyeron a toda la humanidad. Este amor sin sacrificio es el verdadero mensaje de la crucifixión. El perdón y Jesús. Capítulo 10. La fe en el Dios del amor. A medida que atravesamos el infierno del ego, al confrontar nuestra propia culpa y nuestro miedo, seríamos incapaces de tolerar la ansiedad y el terror que emergen si no fuese por la ayuda siempre presente ayuda de Dios. La tercera bienaventuranza nos enseña: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Llore su propio fallecimiento. Nosotros necesitaremos el amoroso consuelo de Dios más que nunca. Este consuelo es el Espíritu Santo de Dios, el Consolador que Jesús prometió enviarnos. Mas nuestra culpa exige que Dios sea cruel, presto para castigar y renuente a perdonar debido a nuestro pecado en contra suya, y mucho menos que sea aquel que nos consuele. Este miedo a un Padre punitivo mantiene a nuestra culpa intacta en toda seguridad. Además, impide que acudamos a Dios en nuestra necesidad, puesto que estamos convencidos de que su implacable inexorabilidad nos destruirá. Vimos ilustraciones de esta dinámica en el capítulo anterior, donde las personas proyectaban la culpa percibida en ellas mismas sobre un Dios que procuraba castigarlos y no destruirlos por sus pecados en contra de Él. Desde el punto de vista del ego, nuestro miedo a Dios es la perfecta defensa, puesto que aleja de nosotros a la sola persona que puede extinguirlo. Por consiguiente, se nos lanza nuevamente a nuestro ego para que nos salve, y ya hemos examinado las desastrosas consecuencias que esto tiene para nosotros como individuos, por no decir nada de su efecto sobre el mundo. En este contexto, pues, podemos entender mejor la importancia del mensaje central que Jesús nos vino a anunciar, y el cual es el tema de este capítulo: Dios es amor, y no existe poder en nuestras mentes o en el mundo que pueda en verdad separarnos de este amor. Si Dios es amor y no nos condena, entonces nuestra culpa es ilusoria y el sistema de pensamiento del ego tiene que desmoronarse. Lo que fuese que creímos haber hecho en nuestra infidelidad no tuvo efectos. No puedo ser una causa y por lo tanto no puedo existir. Como escribió San Pablo, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Este ser no solo es el de Dios, sino el nuestro, el ser que Él creó a su imagen y semejanza. Así pues, en todo el Evangelio de Jesús podemos escucharlo diciéndonos: la manera en que yo los amo es la manera en que el Padre los ama. Vean su amor en mí y conozcan su perdón, por lo que jamás se hizo en verdad. La separación de Dios fue sencillamente un mal sueño. El amor de Dios por nosotros. No podemos volvernos a Dios en busca de ayuda
hasta que nuestro concepto de Él no cambie. Hacer lo contrario sería una locura. Nadie que necesita acude a aquel que cree que lo destruirá. Es imperativo que hagamos este cambio, y al volvernos a los evangelios, vemos la importancia que Jesús le daba a la corrección de las percepciones que tenemos de nuestro Creador. En ningún otro lugar se enuncia más claramente esta enseñanza que en las parábolas. Como han señalado los eruditos de las Escrituras, muchas de estas parábolas iban dirigidas a los críticos de Jesús, quienes objetaban su demostración de amor por toda la humanidad, santo y pecador por igual. El propósito de Jesús era demostrarnos por medio de sus propias acciones amorosas cómo actúa su Padre. Él permanecía como el representante de Dios, pues en él la humanidad vería la perfecta encarnación del amor del Padre, que abrazaba a toda la humanidad como una, miembros iguales de su familia. Estas parábolas se pueden ver como una explicación del mensaje de Jesús del amor universal y del perdón de Dios. El capítulo 15 del Evangelio de Lucas presenta 3 parábolas de la piedad de Jesús, ofrecidas por Jesús en respuesta a las quejas de los escribas y fariseos de que Él les daba la bienvenida a los pecadores y que cenaba con ellos. En las parábolas gemelas de la oveja perdida y del dracma perdido, Jesús describe la gran dicha en el cielo por el regreso de un pecador, uno de los perdidos. El pastor deja sus 99 ovejas para ir en busca de una que está extraviada y al encontrarla, la pone contento sobre sus hombros y llegando a casa convoca a los amigos y vecinos y les dice: «Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido». De igual manera, una mujer que encuentra su dracma perdido, después de una intensa búsqueda, llamará a sus amigos y vecinos para que se alegren con ella. El punto de las parábolas es subrayado por Jesús. Del mismo modo os digo, se produce alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. El curso refleja este mismo pensamiento al describir nuestro regreso a casa, y cuán grande será el gozo en el cielo cuando te unas al imponente coro en alabanza al amor de Dios. La misericordia de Dios es infinita, e incluye a todos por igual. Nadie está excluido de su reino, y Él continuamente se esfuerza por encontrar a aquellos que están perdidos. Así pues, se regocija cuando un pecador arrepentido regresa y puede aceptar el perdón de su Padre. El curso habla metafóricamente de que Dios se lamenta ante el sacrificio de sus hijos que creen que Él se olvidó de ellos, y que Dios se siente solo sin sus hijos. Dios, por supuesto, no puede llorar ni sentirse solo, pero estas referencias reflejan tanto su amor por nosotros como el deseo del Espíritu Santo de que retornemos a nuestro Padre y nos liberemos del dolor de creer que aún estamos separados de Él. Esta descripción del amor clemente de Dios en la parábola del hijo pródigo es quizás la más famosa de todas y debería titularse más propiamente El amor del Padre. La parábola consta de 2 partes. La primera, parecida a las 2 parábolas anteriores, muestra el regocijo del Padre por el retorno de su hijo pecador. Cualesquiera pecados cometidos por el hijo en el país lejano, como por ejemplo el derrochar el dinero del padre, se olvidan instantáneamente en el momento en que el hijo regresa a casa. Era como si nada hubiese ocurrido. Y en términos del amor del padre por su hijo, nada ocurrió, pues su amor permanecía intacto. La confesión del hijo: «Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo», se encuentra con el amor clemente del padre que requiere una celebración. «Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado». Así es Dios. Nos está diciendo Jesús: espera vehementemente que recobremos nuestra cordura. Cuando lo hacemos, nos abraza totalmente en su amor y perdón. La segunda mitad de la parábola amplía el mensaje y de forma más significativa, el hijo mayor, quien ha permanecido fielmente en casa durante el libertinaje de su hermano menor, resiente el perdón del padre.
Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos, y ahora que ha venido ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda, has matado para él el novillo cebado. De acuerdo con sus normas de justicia, él ha sido ofendido, pues su hermano ha hecho menos y ha recibido más, pero no es así como opera la justicia de Dios, nos dice Jesús. Nuestro Padre no nos ama menos porque le dé a otros. El padre le contesta a su enfadado hijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. La actitud del hijo mayor es un ejemplo del amor especial que discutimos en el capítulo 1. La distorsión introducida por el ego sostiene que el amor es cuantificable, de modo que si otro recibe amor, algún otro tiene menos. Jesús nos enseña que el amor del cielo no es limitado, sino infinito. Igual que con el milagro de los panes y los peces, hay amor para todo el mundo. Abraza lo mismo al pecador que al santo, al hijo que ha pecado contra su padre, así como al que ha permanecido fiel. El amor de Dios no hay que ganárselo, ni hay que negociarlo, puesto que siempre está presente, solo hay que aceptarlo. La parábola se refiere pues a aquellos que creen que merecen el amor de Dios más que otros, debido a sus buenas obras o a su esencial bondad. Al proclamar santurronamente su esencial bondad, este grupo se queja acerca del amor de Jesús por aquellos que ante sus ojos no lo merecen. La parábola nos exhorta a que decidan de otra manera y amen como ama al Padre. Este mismo punto se plantea en los obreros de la viña, la cual originalmente iba dirigida a los críticos de Jesús. Aquí a los trabajadores se les paga el mismo salario, independientemente de cuántas horas trabajen. El salario era justo y se basaba en un empleo de día completo, mas aquellos que trabajaban todo el día se quejaron al propietario sobre la aparente injusticia. Estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor. Pero el propietario respondió: Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Independientemente de lo que podríamos hacer o no hacer para merecer el amor de Dios, su amor es constante, piadoso y compasivo para las criaturas que Él ama y quienes aún sueñan con su ira castigadora. Todos nosotros compartimos igualmente en el reino de Dios porque somos sus hijos bien amados, como sugiere el curso. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo, amado, en quien Él se complace. Nada más se requiere de nosotros. El mandamiento de Jesús de que nos amemos unos a otros como Él nos ama es el mandamiento a imitar este amor incondicional, que se da libremente a todas las personas, no importa cuál sea su respuesta. Vivimos siempre en la gracia del amor de Dios libremente otorgado. Lo que Jesús enseñó durante su vida terrenal es lo que enseña ahora en el curso. El Espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu, por lo tanto estás eternamente en estado de gracia. La disponibilidad del amor de Dios. La amorosa ayuda de Dios en momentos de necesidad siempre está disponible si elegimos aceptarla. Este es el mensaje de las parábolas paralelas en Lucas. El amigo inoportuno, que busca pan, triunfa por medio de su persistencia en despertar a su amigo que duerme. Si no se levanta
al dárselos por ser su amigo, al menos se levantará por su importunidad y le dará cuanto necesite. La parábola se coloca en el contexto de la oración, pues está precedida por la versión del Padre Nuestro de Lucas y está seguida por la seguridad de Jesús de la fiel respuesta de Dios a nuestras oraciones. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. La viuda importuna también trata sobre la oración. Les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. La parábola relata la persistencia de la viuda con el juez inescrupuloso, quien en exasperación le otorga lo que le corresponde. Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme. Las palabras contrastan al amigo y al juez, respectivamente molestos con Dios. Ambos hombres eventualmente acceden a las persistentes exigencias, y Jesús nos dice: si estos dos acceden a las exigencias que les hacen, ¿cuánto más te concederá tu Padre Celestial cuando se lo pidas? Pues, ¿qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra? ¿O si pide un huevo, le da un escorpión? Sí, pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Tanto, todo lo que Dios necesita de nosotros son nuestros esfuerzos persistentes y la fe en Él, que podamos orar siempre sin desfallecer. En el capítulo 5 discutimos el verdadero significado de la oración, puesto que Dios no creó este mundo material, el cual solo existe en nuestras mentes alucinantes, como pensamientos que crean falsamente. Él jamás puede concedernos nuestras peticiones de cosas materiales. Su amor no es material. Por el contrario, lo que nuestro Padre sabe que necesitamos es la curación de nuestra mente, para cuyo propósito nos dio a su Espíritu Santo, el cual se manifiesta ahora a través de Jesús. Cuando parece que Dios se tarda en su respuesta de ayuda es porque le pedimos las cosas equivocadas, y Dios no responde con ilusiones que podrían exacerbar el miedo que se esconde debajo de la petición. Como dice el curso sobre el valor correctivo de la expiación. De hecho, si la expiación se usa acertadamente, será expresada inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento de miedo. El agente dilatorio es nuestro ego inconsciente, que continuamente busca formas de castigo para probar nuestra culpa. La expresión de fe en la ayuda de Dios refleja el deseo de soltar nuestro ego. Solo cuando hacemos esto podemos aceptar la ayuda de Jesús, que ya está presente en nuestra mente donde radica el problema. Dios jamás deja sin respuesta una petición de ayuda, porque su amor es la respuesta. Nuestro interés es únicamente el mantener la fe en nosotros mismos y en los demás. Elegir a Dios en lugar del ego. Como recalcó Jesús en la línea final de la segunda parábola. Pero, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Sin esta fe, en que la voz de Jesús hable por la decisión de nuestra mentalidad recta, jamás conoceremos el amor de Dios que Él representa. En palabras de San Pablo, lo que tiene valor es solamente la fe que actúa por la caridad. Nuestra oración persistente no es por razón de Dios sino por la nuestra, puesto que la oración refleja nuestra libertad para elegir.
Dios no prueba nuestra paciencia, como podría inferirse de las parábolas, sino que más bien espera que vayamos a Él, sin la resistencia del ego. Cuando sí pedimos, es inconcebible que nuestro Padre amoroso no satisfaga nuestra necesidad. Nuestros egos nos dicen que Él nos daría la espalda, pero Jesús enseña que Él simplemente permanece con los brazos que ya están abiertos y que satisfacen nuestra necesidad de que Él nos libere de la culpa mediante su amorosa providencia. La misericordia de Dios se extiende continuamente a pesar de que nuestra culpa niegue que Él jamás acuda en nuestra ayuda. Este es el significado de la higuera estéril. El dueño de un árbol de higos que ha estado estéril por 3 años le pide al jardinero que lo corte, puesto que parecía imposible que hubiese alguna cosecha. Mas el jardinero le pide una oportunidad más. Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante, y si no da, la cortas. El abonar higueras era un hecho raro en Palestina en aquel tiempo. Así que Jesús recalca el alcance del amor de Dios por nosotros. Él no se detiene ante nada para llegar a nosotros y que rindamos los frutos de la paz y la dicha que Él quiere que rindamos. Tenemos, no obstante, que hacer la elección nosotros mismos. Cuando elegimos volvernos a Dios, su misericordia no tiene medida. En la amorosa frase de Thomas Merton, Dios es misericordia en la misericordia dentro de la misericordia. Vemos esto en la parábola de los 2 hijos. Uno, que rehúsa trabajar en los viñedos de su padre, y luego cambia de idea. El otro, que primero está de acuerdo y luego reniega. Es el hijo arrepentido el que hace la voluntad de su padre, y por eso es el único que dice Jesús entra en el reino del Padre. Esta parábola es otro ejemplo de cómo Jesús explica su evangelio. En el momento que la persona retorna a Dios, el momento de metanoia, todo se perdona y el pasado del ego desaparece. En este instante santo llega la salvación. Enseña el curso, pues en el instante santo, el cual está libre del pasado, ves que el amor se encuentra en ti y que no tienes necesidad de buscarlo en algo externo y de arrebatarlo culpablemente de donde pensabas que se encontraba. Lucas provee una ilustración de este principio en el relato de los 2 ladrones que colgaban de la cruz junto a Jesús. El ladrón malo ridiculiza a Jesús al proyectar sobre éste el odio a sí mismo por su pasado pecaminoso. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti y a nosotros. El buen ladrón, por el contrario, reconoce la inocencia de Jesús y la injusticia cometida contra él, reprende al otro y le dice: ¿es que no temes a Dios? Sufres la misma condena, y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, éste nada malo ha hecho. Al contemplar a Jesús le dice: acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Él no habría dicho esto de no haberse arrepentido y desde su perdón contemplase la inocencia de Jesús. El que se volviese a Jesús es suficiente para asegurarle el perdón de Dios y permitir que Jesús le dijese: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mediante tu deseo de perdón puedes aceptar tu unión conmigo en el amor de nuestro Padre. Este es el mensaje constante de Jesús, el cual nos ofrece en sus manos amorosas que esperan que nosotros lo deseemos. Traer los pecados y errores del pasado ante la presencia amorosa de Dios es suficiente para permitir que su luz los disuelva. Así también la culpa, al traerla ante el perdón, desaparece y lo que queda es el amor de Dios. Como dice el curso, el perdón no apoya las ilusiones, sino que, riendo dulcemente, las congrega todas sin muchos aspavientos y las deposita tiernamente ante los pies de la verdad, y ahí desaparecen por completo.
El amor de Dios no tiene limitaciones y se extiende a toda la humanidad, pues nuestro Padre no tiene favoritos. Este es el tema del buen samaritano. La parábola habla de un viajero a quien golpean unos ladrones y lo dejan casi muerto. Otros 3 viajeros se le acercan, los 2 primeros, un sacerdote y un levita, siguieron de largo. El tercero, un samaritano, tuvo compasión de él y lo auxilió. La parábola la ofrece Jesús en respuesta a una pregunta que le formula un abogado en relación con el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo. Su pregunta, ¿y quién es mi prójimo?, realmente estaba relacionada con los límites de este amor. ¿A quién se podía excluir de nuestro prójimo? El pensamiento de los judíos en tiempo de Jesús ponía ciertos límites a la obligación de amar. Los fariseos no tenían que amar a los que no eran fariseos. Los hijos de las tinieblas estaban excluidos del amor de los esenios, una comunidad contemporánea de monjes judíos, quienes pensaban que ellos eran los hijos de la luz. De acuerdo con un dicho rabínico contemporáneo, a los herejes, los delatores y los renegados se les debía arrojar en un foso y jamás sacarlos de ahí, y aprendemos de Mateo que era una creencia de la época que uno no tiene que amar a su enemigo. La clave en la respuesta de Jesús al abogado es el viajero de Samaria. Los samaritanos eran figuras odiadas entre el pueblo judío y viceversa. Este viajero, pues, era el menos idóneo para detenerse y ayudar al judío golpeado. Este es el punto de Jesús. ¿Quién es nuestro prójimo? Toda la humanidad, no importa quiénes sean o lo que hayan hecho. Nuestra responsabilidad de unos hacia otros no tiene fronteras ni limitaciones, puesto que somos el uno y el otro, todos parte de una familia de Dios. Excluir a una sola persona, no importa la razón, es excluir una parte de nosotros mismos, puesto que compartimos la misma identidad en Cristo. De acuerdo con la ley de la proyección, lo que excluimos en los demás es lo que hemos excluido de nosotros mismos, y Jesús no querría que una sola mota de oscuridad que pudiese ocultar a nadie la faz de Cristo. Al escoger al odiado samaritano como el hacedor de la buena obra, Jesús estaba recalcando este principio. Aun cuando el hombre golpeado era un enemigo, el samaritano trascendió esta división para aplicar la ley universal del amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y toda la humanidad es nuestro prójimo. Así es como Dios ama, y por eso es así como debemos amar, al pobre o al rico, al enfermo o al sano, al amigo o al enemigo.